¿Alguna vez te sentiste invisible, aunque estuvieras justo frente a todos? ¿Te juzgaron no por lo que haces, sino por cómo luces? Leocadia Beldarrain sabía muy bien lo que era eso. Era inteligente, generosa, divertida, y aún así, era motivo de burla. Todo por su cuerpo. Le decían que exageraba, que tenía que aceptar la realidad. Incluso quien decía quererla, la ocultaba. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera el hombre que la amó en silencio, es que Leocadia estaba a punto de callar a todos con la única respuesta posible: la superación. Esta no es una historia sobre belleza. Es una historia sobre esfuerzo, sobre dolor, sobre prejuicio, y sobre todo, sobre una mujer que, desacreditada por todos, eligió no callarse. Y ganó. Sin odio, sin venganza, sin gritar. Ganó con dignidad. Y hoy, es un referente en el mundo entero. Suscríbete al canal y quédate hasta el final para descubrir qué pasó con aquellos que se rieron de ella. Leocadia Beldarrain siempre tuvo una presencia que no pasaba desapercibida. No era solo su físico lo que llamaba la atención, sino el brillo en los ojos, la risa franca, la forma decidida de resolver problemas, y ese talento raro de convertir tensiones en momentos de ligereza con una simple broma. Trabajando en el área administrativa de Arzaki Luarca, era conocida por ser competente, atenta e increíblemente creativa. Sus informes tenían más lógica que muchos proyectos de ingeniería. Entre cafés rápidos y reuniones interminables, su escritorio se convirtió en punto de paso. Quien buscaba claridad, pasaba por ella. Fue allí donde Bryce Mendizábal, un pasante recién llegado al área de ingeniería, tropezó con ella por primera vez. Literalmente. Tiró papeles, se disculpó con voz avergonzada y se quedó paralizado cuando ella, sin ningún reproche, sonrió y dijo: ¿Ya tiraste algo más importante hoy, o fui tu primera víctima? La ligereza de Leocadia, sumada a su inteligencia, despertó la curiosidad del chico. Empezó a buscarla más seguido, con la excusa de hacer preguntas, y ella, siempre atenta, no tardó en notar el juego. Pero en lugar de alejarlo, decidió dejarse conocer poco a poco. Las conversaciones empezaron siendo cortas. Luego vinieron las miradas en la sala de café, las risitas discretas en los pasillos, los papelitos escondidos entre planillas, todo envuelto en una ternura tímida y verdadera. Ese tipo de conexión que no necesita prisa. Era bonito de ver, aunque nadie parecía notarlo. O quizás sí lo notaban, pero preferían fingir que no. Al fin y al cabo, ¿qué podía haber entre un chico delgado, considerado prometedor, y una mujer con sobrepeso, que nunca encajó en los estándares estéticos esperados? Para muchos, no tenía sentido. Leocadia no era de las que escondía quién era. Amaba su cuerpo, aunque desde niña cargara con el peso del prejuicio disfrazado de opinión. Sabía que su rostro bonito, su ropa impecable y su buen humor no bastaban para evitar los murmullos. El mundo era cruel con quienes no caben en sus cajitas. Y aún entre compañeros de trabajo, las miradas de juicio llegaban disfrazadas de sonrisas corteses. Aún así, ella elegía cada día la generosidad, por ella, y por quienes vendrían después. Bryce, por otro lado, vivía dividido. Sentía un verdadero encanto por Leocadia. Ella lo hacía reír como nadie. Tenía respuesta para todo, pero también sabía quedarse en silencio cuando él solo necesitaba desahogarse. Y, sobre todo, ella veía en él lo que ni él mismo veía. Pero el amor, cuando se presiona por las influencias externas, empieza a resquebrajarse. Poco a poco, el miedo al que dirán fue colándose entre los dos, como una brisa fría que apaga velas encendidas. En la empresa, los compañeros de Bryce hacían bromas crueles. Una vez, uno dijo: ¿la vas a llevar a comer al tenedor libre o al buffet por peso? Él no respondió, pero tampoco defendió. En el almuerzo del domingo, su hermana fue aún más cruel. ¿Esta es la famosa Leocadia? Parece simpática. Pero, ¿no sería más fácil amar a alguien que no ocupe dos sillas? Leocadia escuchó. Sonrió, educada. Y luego, en el baño, se lavó la cara como quien intenta borrar el sabor amargo de una humillación disfrazada de charla inocente. Aún así, no se dejaba vencer fácilmente. La vida ya es bastante difícil como para andar perdiendo tiempo queriendo ser otra persona, se repetía frente al espejo cada mañana. Pero nadie es de hierro todo el tiempo. Los comentarios, las risitas contenidas, las miradas atravesadas, todo eso era una sombra constante. Y aunque fuera un faro de autoestima,
La oscuridad que venía de los demás era demasiado pesada para cargarla sola. Y Bryce, lamentablemente, empezaba a apagarse junto con su luz. Hubo momentos bonitos, por supuesto, como el día que le olvidó su abrigo y ella apareció en la parada del bus con uno de lana, diciendo, «Podés intentar pasar frío solo, pero yo no te voy a dejar». O aquella vez que él tuvo fiebre y ella le llevó sopa caliente en recipientes etiquetados con palabras como coraje, resiliencia, esfuerzo. En el fondo, ella lo sabía, no era solo cariño, era amor. De esos que se sienten en la piel, en el olor, en el silencio. Pero el amor que no se asume en voz alta, termina doliendo más que la ausencia. Y a pesar de todos esos gestos, Leocadia notaba el distanciamiento. Él la amaba en privado, pero en público fingía una cortesía profesional. Como si amar a alguien como ella fuera un riesgo para su imagen. Merezco a alguien que me ame con orgullo, pensaba ella, pero no lo decía. Porque, en ese momento, aún creía que él podía cambiar. Que el sentimiento superaría el prejuicio. Que el esfuerzo de ambos vencería la influencia negativa del entorno. Pero el tiempo, con su paciencia cruel, estaba a punto de mostrarle que no todo amor es suficiente. En los pasillos de Arsak y Luarca, algo empezaba a cambiar. Las miradas antes distraídas ahora se volvían más curiosas, tal vez por envidia, tal vez por burla. Y los rumores crecían. Ella los escuchaba en susurros. ¿Será verdad? ¿Tendrá algún fetiche? Debe ser por carencia. Y aunque intentara ignorar, había días en que todo pesaba demasiado. Los archivos, las risas contenidas, las exigencias, las etiquetas. Leocadia sonreía, pero con un cansancio en los ojos que solo entiende quien sufre un prejuicio silencioso. Hasta que, en un día de lluvia, todo salió a la luz. Y nada volvió a ser igual. Durante meses, Bryce intentó equilibrar dos mundos que nunca se tocaban. Por un lado, estaba el brillo silencioso de Leocadia, su presencia fuerte, su cariño genuino, su capacidad de ver belleza donde nadie más veía nada. Por el otro, la presión constante de amigos frívolos, de su hermana cruel, de los chistes que crecían cada vez que alguien mencionaba esa relación rara. Él intentaba reír para esquivar, callar para no confrontar. Pero cada vez que cruzaba a Leocadia en los pasillos y fingía conocerla solo como la del área administrativa, algo en ella se apagaba, y algo en él también. ¿Estás bien?, le preguntaban sus ojos, incluso cuando no decía una palabra. Y él, siempre rápido con sus respuestas, contestaba con evasivas, solo cansado. Proyecto nuevo. Pero ella lo sabía. Porque las mujeres que han tenido una vida difícil aprenden a olfatear distancias antes de que se conviertan en abandonos. Y en ese silencio que crecía entre los dos, Leocadia empezaba a entender que el prejuicio no vivía solo en las miradas ajenas. También estaba metido en aquel hombre que decía amarla, pero que jamás la presentaría como su pareja. Una noche cualquiera, Bryce fue a su casa. Leocadia, como siempre cuidadosa, preparó vino, música suave, velas encendidas, y un corazón abierto. Él se quedó allí por horas. Rieron, hablaron de libros, películas, recuerdos de infancia. Conversaron sobre la crisis en la empresa, la economía, los sueños postergados. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Él le tomó la mano. Pero al irse, dudó. Mirando al suelo, dijo, ojalá fuera más fácil. Y ella, con ese tono sereno que usaba en los días más duros, respondió, amar nunca es fácil. Difícil es fingir que no se ama. Bryce no durmió esa noche. Pasó horas revolviendo recuerdos, argumentos, excusas. Deseaba tanto que el amor fuera suficiente. Pero creció en un entorno donde la apariencia siempre pesó más que la esencia. Donde sus padres le decían, el mundo es cruel, elegía a alguien que encaje contigo. Y su hermana repetía, si te ven con alguien como Leocadia, vas a quemar tu imagen. Él sabía que era cobarde. Sabía que Leocadia merecía más. Pero el miedo a ser juzgado por amar a alguien fuera del estándar hablaba más fuerte que cualquier latido del corazón. Al día siguiente, ella notó el distanciamiento. Él no pasó por su escritorio. No respondió su saludo. No dejó el papelito con dibujos tontos como hacía los viernes. Ella no insistió. Sabía que cuando el silencio se instala entre dos personas, demasiadas palabras solo empeoran. Esperó. Un día, 2, 3, hasta que llegó el mensaje. Podemos hablar después del trabajo. Ella aceptó. Intuía lo que venía. Pero aún así fue.
Porque quien ama de verdad, incluso herida, quiere entender. Quiere escuchar de la boca del otro lo que el corazón ya sabe. Se encontraron en un parque de la ciudad. Lloviznaba. Leocadia llegó antes, como siempre. Llevaba un abrigo azul y un paraguas con flores. Bryce apareció con los hombros caídos y la culpa escrita en la cara. Se sentaron en un banco de madera, rodeados de árboles que goteaban tristeza y hojas que caían al mismo ritmo de lo que él estaba a punto de decir. Te mereces a alguien que te ame con orgullo. Yo no soy ese hombre. Ella escuchó, sin interrumpir, sin mostrar emoción. Cuando él terminó, ella solo sonrió. Esa sonrisa triste de quien no odia, pero se despide. Gracias por mostrarme quién sos en realidad. Esas fueron sus únicas palabras antes de levantarse, cerrar el paraguas y caminar hacia la parada del autobús. Bryce se quedó ahí, inmóvil, viéndola alejarse. Aquella escena, simple y silenciosa, se le quedó grabada para siempre. Porque no hubo gritos, ni escenas, ni humillación. Solo el dolor maduro de quien ya vivió otros rechazos, y aprendió que, a veces, el amor más verdadero es el que uno necesita dejar ir por amor propio. A la mañana siguiente, la empresa despertó con una ausencia. Leocadia no apareció. No dejó nota. No se despidió. Horas después, llegó un correo breve a la dirección general. Solicito baja inmediata. Agradecida por la experiencia. Atentamente, Leocadia Beldarrain. Los pasillos de Arzac y Luarca se volvieron más grises. Algunos preguntaron por ella. Otros fingieron que no les importaba. Pero Bryce sintió el vacío de una forma que dolía. Pasaba por su escritorio y solo veía una computadora apagada, un portarretratos con una frase bordada. Vales más de lo que los ojos ajenos pueden ver. En los días que siguieron, él intentó contactarla. Mandó mensajes cortos, disfrazados de preocupación. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Perdón por todo. Pero Leocadia no respondió. Y, en silencio, desapareció de la ciudad. Desapareció de su vida. Desapareció de la rutina que habían construido con tanto esfuerzo. Pero hay mujeres que no desaparecen, se repliegan, se recogen, se reinventan. Y eso fue lo que ella empezó a hacer. Lejos de allí, en otro rincón del mundo, donde el prejuicio aún existía, pero donde ella iba a decidir, al fin, dejar de vivir a la sombra de quien solo la amó en secreto. Y aún en la distancia, algo en Leocadia seguía doliendo. No por haber sido rechazada, sino por haber confiado. Por haber creído que el amor podía vencer la influencia negativa que el mundo ejerce sobre los hombres frágiles. Por haberlo dado todo, y aún así, ser dejada de lado por algo tan pequeño como el miedo a la opinión ajena. Pero en ese silencio, en ese dolor, también nació una fuerza. Un deseo de demostrar, no a Bryce, sino a sí misma, que ella era mucho más que el reflejo en los espejos ajenos. Y así, comenzó su travesía. Pasaron 2 años sin que nadie supiera dónde estaba Leocadia. Ni una foto, ni una publicación, ni una pista. Para algunos, había desistido. Para otros, tal vez estaba llevando una vida sencilla, lejos de todo y de todos. Pero en realidad, ella estaba renaciendo. No para los demás, sino para sí misma. El dolor del rechazo había sido una chispa. No para la venganza, sino para la reconstrucción. Y como toda mujer que ha enfrentado el prejuicio de frente, Leocadia decidió crear su propio espacio en el mundo. Un espacio donde no tuviera que pedir permiso para existir. El primer paso fue en silencio. Se inscribió en un programa de intercambio profesional en Austria, patrocinado por una ONG enfocada en salud emocional y emprendimiento femenino. Llevó solo lo esencial: 2 maletas, un cuaderno de notas y una frase fija en la cabeza. Nada volverá a ser como antes. Trabajó como asistente de proyectos, luego como gerente de contenido, y en poco tiempo ya coordinaba equipos enteros con el mismo humor liviano y la inteligencia firme de siempre. Nadie allí la trataba como la diferente. Porque ahí, la apariencia no era filtro, la competencia sí. Fue en ese nuevo entorno donde conoció a Jacob Ritte. Alto, reservado, dueño de una cadena de hoteles boutique distribuidos en pueblos históricos de Europa. Pero nada en él se parecía al estereotipo del millonario arrogante. Escuchaba más de lo que hablaba, y fue en un congreso sobre inclusión social donde intercambiaron sus primeras palabras. Leocadia presentó un proyecto con tanta claridad y emoción que provocó aplausos, y captó la atención directa de Jacob. Hablas como quien ha vivido todo lo que defiende.
dijo él. Y ella, con una sonrisa suave, porque sí lo viví. A diferencia de Bryce, Jacob no dudó. Nunca escondió su interés. Nunca sintió vergüenza de mostrar al mundo la mujer que amaba. Empezaron a encontrarse con frecuencia, primero por temas laborales, luego por afinidad. Hasta que, en una mañana fría en Viena, él apareció con 2 tazas de chocolate caliente y una petición. Quédate. Quédate en mi vida. Ella no respondió con palabras. Solo sostuvo la taza con ambas manos y apoyó la cabeza en su hombro. Fue entonces cuando entendió que el amor, cuando es verdadero, no exige sacrificar la dignidad. El amor verdadero abraza. El amor verdadero eleva. Que Bryce compraba un café en la estación de tren cuando vio la portada de una revista sobre liderazgo femenino. Y allí, en el centro, ella, Leocadia Beldarrain. Elegante, sonriente, con la mirada firme de quien ya no le debe nada a nadie. Se quedó helado. Leyó el artículo entero de pie, con el vaso temblando en la mano. Supo en ese momento que ella se había casado con Jacob Ritte, que vivía entre Bilbao, Viena y las Islas Baleares, que su historia inspiraba a jóvenes de todo el mundo, y, sobre todo, que ella había ganado. Sin escándalos, sin escenario, solo con esfuerzo. Mientras leía sobre sus conferencias internacionales y sus premios, sintió una mezcla de remordimiento y asombro. Ella no era solo mi ex, se volvió una gigante, pensó. Volvió a casa con la cabeza enredada. Abrió las redes sociales, buscó videos, vio entrevistas, vio testimonios, vio su transformación. Y, en un impulso casi infantil, le escribió un mensaje. Te extraño. Fuiste el amor de mi vida. Ella lo leyó, pero no respondió, porque ahora, Leocadia elegía con quién compartir su paz. Y Bryce ya no formaba parte de esa elección. Días después, ambos fueron invitados a un evento de innovación en el Museo Guggenheim. Leocadia, como conferencista. Bryce, como oyente. Cuando ella subió al escenario, él casi no lo podía creer. Caminaba con firmeza, como quien domina el terreno que pisa. Llevaba un traje sobrio, el cabello recogido, maquillaje discreto. Pero lo que más llamaba la atención era su presencia. Una presencia que silenciaba la sala, que inspiraba respeto, que hacía que hasta los más escépticos bajaran la mirada ante su autoridad. Cuando terminó la charla, los aplausos resonaron largos. Y ella, serena, bajó los escalones sin apuro. Fue ahí cuando se cruzaron, frente a frente, después de 2 años de silencio. Él, tragándose las palabras. Ella, plena. Él susurró. Estás increíble. Y ella, sin dudar, respondió. Siempre lo fui. Vos solo no lo viste. No había rabia en su voz, ni rencor. Solo una certeza madura, construida con disciplina, superación y amor propio. Y en ese momento, por primera vez, Bryce vio. Vio todo lo que ella era, todo lo que había perdido, todo lo que el prejuicio le impidió vivir. Pero ya era tarde, porque Leocadia ya estaba muy lejos, muy por encima de lo que él alguna vez pudo alcanzar. Ella salió de la sala con la cabeza en alto. Abrazó a colegas, se tomó fotos con jóvenes admiradoras, repartió tarjetas de la fundación. Y Bryce se quedó allí, inmóvil, como quien ve el final de una película que ya conocía, pero que recién ahora entiende. En silencio, comprendió que la vida no espera a quien tiene vergüenza de amar. Y que, a veces, quien se va en silencio, regresa convertido en ejemplo. Leocadia, ahora, era mucho más que una mujer herida. Era símbolo de transformación. Y, sin saberlo, ya había dejado preparado el próximo capítulo para ser vivido. El tiempo es paciente con quienes saben esperar, e implacable con quienes desperdician oportunidades. Meses después del reencuentro silencioso en el Guggenheim, una noticia sacudió los periódicos regionales como un viento helado de invierno. Arsaki Luarca, la misma empresa donde Leocadia había sido humillada en silencio, había declarado la quiebra. La crisis financiera, sumada a la mala gestión y escándalos internos, llevó la empresa a la ruina. Despidos masivos, juicios laborales y deudas acumuladas expusieron todo lo que por años se maquilló con apariencias. Y, entre los despedidos, estaba Bryce Mendizábal. Sin cargo, sin sueldo, sin el prestigio que creía eterno, Bryce vio cómo su rutina se venía abajo. Intentó contactar viejos conocidos, pidió recomendaciones, actualizó su currículum en plataformas de empleo. Pero nada funcionaba.
Las puertas que antes se abrían con una llamada ahora permanecían cerradas. La influencia negativa de quienes siempre lo rodearon, amigos que nunca lo alentaron a madurar, una familia que priorizaba las apariencias, ya no tenía base donde sostenerse. Y fue en ese escenario de fracaso que él, solo en una habitación estrecha en Santander, volvió a mirar los videos de la mujer que había dejado atrás. Leocadia aparecía sonriendo en entrevistas, conferencias, campañas de impacto social. Era como si se hubiera convertido en una versión aún más completa de sí misma. Ella floreció lejos de mí, murmuraba Bryce, como quien descubre demasiado tarde que regar con vergüenza no hace crecer nada. Vio un video de ella hablando ante una sala repleta en Barcelona. La autoestima no nace del elogio ajeno. Nace del esfuerzo de mirarse al espejo y gustarse, incluso después de una vida difícil. Al escuchar eso, tragó saliva, porque sabía que esas palabras venían de una herida antigua, y él formaba parte de ella. Entonces, con los dedos temblorosos y el corazón apretado, escribió: «Te extraño. Fuiste el amor de mi vida». El mensaje fue breve, casi un susurro digital, pero ella lo leyó, y no respondió, porque Leocadia ya no necesitaba palabras. Vivía una verdad que ya no cabía en el mundo de Bryce. Un mundo donde el cariño se medía por aprobación externa, donde el amor venía con condiciones, donde el prejuicio se disfrazaba de bromas. Ella no necesitaba volver. Y, más importante aún, no quería. Aún así, el destino, ese guionista cruel y poético, decidió que volverían a cruzarse. Era un evento de gala en Bilbao, dedicado a grandes liderazgos femeninos y patrocinado por empresas internacionales. Leocadia era una de las homenajeadas de la noche. Bryce, por coincidencia, había sido invitado por un excompañero, como acompañante. Cuando la vio entrar en el salón, con un vestido azul petróleo, el cabello suelto y una postura serena, sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Fue como mirar una constelación, intocable, majestuosa, lejana. En medio de la ceremonia, hubo un momento reservado para los saludos. Ella caminaba entre los invitados con ligereza, repartiendo sonrisas, abrazos y palabras amables. Cuando llegó hasta Bryce, el silencio se instaló. Él intentó disimular el nerviosismo. Tartamudeó: «Estás increíble». Ella inclinó levemente la cabeza, con una sonrisa contenida. «Siempre lo fui. Vos solo no lo viste». Fue como un espejo roto frente a él. No había ironía. No había reproche. Solo una verdad que dolía más que cualquier grito, la de haber visto todo, demasiado tarde. Leocadia siguió su camino. Se sentó al lado de Yakov. Intercambió miradas de complicidad con otras líderes de la fundación. Rió con una broma susurrada al oído. Y todo eso, para Bryce, fue como ver una película de la que había sido cortado en la edición final. No porque no fuera importante, sino porque había fallado en la prueba más simple, la de amar sin vergüenza. Se sintió pequeño, no por envidia, sino por arrepentimiento. Un arrepentimiento que pesaba con todo el prejuicio que cultivó, y con un orgullo que, ahora, no valía nada. En los días siguientes, Bryce intentaba seguir adelante. Hacía pequeños trabajos como freelance, daba clases particulares de ingeniería, ayudaba a su madre mayor con los gastos. Vivía una rutina sin color, sin planes, sin grandes expectativas. Ella era mi punto de inflexión y no lo vi, le decía a un amigo, entre cervezas baratas. El amigo, que antes se reía de Leocadia, ahora solo escuchaba en silencio. Porque todos sabían, Bryce había perdido algo que no se recupera, una mujer extraordinaria que solo quería ser amada tal como era. Y, aun entre remordimientos, había quienes le decían que tuvo suerte de vivir esa historia. Por lo menos, viviste algo con ella, comentaban. Pero él sabía que no era cierto, porque el amor que tuvo, fue el que no tuvo el coraje de reconocer. Y Leocadia, ahora, era recordada como esa que triunfó sin gritar, que superó sin vengarse, que brilló sin apagar a nadie. Y todavía había más por venir. Porque quien nace para ser faro, no se conforma con ser vela. Y el próximo giro en la historia de Leocadia ya estaba en marcha. Leocadia nunca buscó venganza. Eso no formaba parte de quien era. Lo que siempre quiso fue respeto, por ella, por su historia, por todas esas mujeres que, como ella, fueron reducidas a números, tallas o comentarios crueles en almuerzos familiares. Y ese respeto, lo construyó con esfuerzo. Con noches sin dormir,
con reuniones en 3 usos horarios distintos, con decisiones difíciles que exigían valor y dignidad. Ella no venció al mundo, se venció a sí misma. Y eso, en sí mismo, ya era una revolución. Hoy recorre el mundo con la ligereza de quien se liberó de la vergüenza ajena. En cada charla que da, en cada ronda de conversación con adolescentes, en cada programa de la Fundación Miravalles, deja una semilla. Habla con autoridad sobre autoestima, superación, vida difícil, prejuicio e influencia negativa. Pero también habla con ternura, con un humor refinado que saca sonrisas hasta a los más serios. Porque Leocadia no enseña solo con teoría. Enseña con su presencia, con su historia, con su forma de estar en el mundo. En las redes sociales, no presume lujos. Comparte proyectos sociales, bastidores de reuniones, historias de mujeres que cruzan su camino y la inspiran cada día. En una publicación reciente escribió: no necesitas encajar en nadie. Necesitas encajar en vos misma. Miles de me gusta. Comentarios conmovidos. Mujeres de todas las edades escribiendo: vos me representas. Pero más que representar, ella abraza. Sabe escuchar. Sabe leer entre líneas. Porque ya fue invisible. Ya fue callada. Ya fue reducida. Y sabe que una sola frase puede salvar a alguien, incluso en silencio. En casa, la vida también es liviana. Jacob, su compañero, nunca intentó moldearla. La admira. La respeta. Cocina los domingos, extiende el mantel en el jardín y lee el diario mientras ella escribe informes. No tienen hijos, por elección, pero tienen una familia hecha de ahijadas, sobrinas, mujeres que pasaron por sus formaciones y hoy ocupan cargos importantes. Leocadia dice que son sus retoños, frutos de un árbol que nació torcido a los ojos de los demás, pero que nunca dejó de crecer hacia el cielo. Mientras tanto, Bryce lleva una rutina modesta. Vive con su madre en Santander, en un pequeño departamento alquilado. Da clases sueltas, repara proyectos abandonados, ayuda a los vecinos con pequeñas reformas. No se queja de la vida, pero tampoco sonríe seguido. Cuando le hablan de amor, cambia de tema. Pero cuando toma una copa de más, suele repetir una frase: tuve una oportunidad con una mujer extraordinaria. Los amigos de antes ya se alejaron. Su hermana, que un día se burló de Leocadia, ahora mira sus charlas a escondidas en el celular, en el silencio de la culpa. Y hay un detalle que pocos conocen. En la pared del cuarto de Bryce, hay una foto antigua de una mujer con una sonrisa enorme, sosteniendo un café con su nombre escrito en el borde. Era una broma entre ellos. Nunca tuvo valor para tirarla. Porque, en el fondo, sabe que esa sonrisa fue el único hogar que realmente tuvo. Pero un hogar no es un lugar donde te esconden. Un hogar es donde te presentan con orgullo. Y él no hizo eso. Prefirió la apariencia al afecto. Y perdió. Leocadia, por su parte, no guarda rencores. No repite su nombre. No revive el pasado con amargura. Solo dice, de vez en cuando, algunos amores se van. Otros nos construyen. Y Jacob, con ese modo tranquilo de quien sabe lo que tiene, sonríe y responde: menos mal que el que te construyó, se quedó. Y ella le devuelve la sonrisa, porque sabe que todo esto lo construyó no por suerte, sino por esfuerzo, por disciplina, por no permitir que el prejuicio la definiera, por no creer que tenía que cambiar para ser amada. Solo necesitaba ser vista por quien supiera mirar. En la fundación, hay una sala que lleva su nombre. En la puerta, en letras doradas, Espacio Leocadia, donde nadie tiene que pedir perdón por existir. Allí, jóvenes con historias similares encuentran orientación, afecto y herramientas para construir sus propios caminos. Y cada vez que ella entra ahí, para una charla o un abrazo largo, hay una atmósfera de pertenencia. Una sensación de que, a pesar de todo, es posible volver a empezar. Que ningún dolor es en vano cuando sirve para transformar el mundo. Y así, sin gritar, sin vengarse, Leocadia ganó. Ganó sin pisar a nadie. Ganó siendo quien siempre fue. Hoy la citan en universidades, la homenajean en eventos, la admiran incluso aquellos que antes dudaron. Pero lo que le da paz al dormir no es el reconocimiento. Es la certeza de que, incluso en los momentos más difíciles, no perdió su esencia. Y esa es, tal vez, la mayor victoria. Porque ser extraordinaria nunca fue su destino. Fue una decisión tomada día tras día, incluso cuando el mundo entero decía que no era suficiente. Y ahora, ella lo era.
Suscríbete al canal y deja tu comentario. ¿Alguna vez tuviste que callarte para ser aceptado?